Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, les saluda Alex Macías con un nuevo video y el día de hoy te voy a hablar acerca de las ventajas y de las desventajas de viajar en crucero. Yo la verdad estoy muy fascinado con el hecho de poder viajar en crucero. La verdad es que nunca me había imaginado lo que era viajar en naves tan grandes y surcar los mares, pero la verdad que ha sido una experiencia súper agradable y principalmente las ventajas. Te voy a hablar de las ventajas. La primera ventaja es que tienes todo incluido. Y cuando me refiero a todo incluido es porque tienes comida, desayuno, cena, entretenimiento y hospedaje. Entonces no te preocupas por nada de ello, ¿sí? Obviamente la ventaja es el confort. Imagínate viajar y no preocuparte por las maletas. Imagínate que cuando tú zarpas de un lugar, lo único que tienes que hacer es dormir porque el barco se va a encargar de moverse de destino a destino para poder conocer otros lugares. Y eso la verdad se me hace muy agradable porque la desventaja sería que cuando tú vas de viaje, tú tienes que tomar transportes, tomar vuelos, tomar diferentes medios de transporte para poder llegar a otros lugares. Y en un crucero prácticamente tu hotel te está trasladando de un lugar a otro. Entonces eso es maravilloso. Y bueno, otra de las múltiples ventajas que tiene un crucero es obviamente el entretenimiento. O sea, tú vas a encontrar muchísimo entretenimiento dentro del barco. Imagínate, planeas unas vacaciones y en esas vacaciones tú lo que haces es elegir un destino. Llegas al destino y el destino no te gusta, no es de tu agrado y aparte las actividades del hotel no son muy atractivas. Entonces eso realmente lo que hace es hacer unas vacaciones aburridas. En un crucero me encanta porque si no te gusta el entretenimiento del barco puedes bajar y conocer otros países, otras ciudades. Y me gusta porque como son múltiples destinos, entonces tú puedes conocer más en menos tiempo. Eso es una gran ventaja. Y déjame decirte una cosa, eso ayuda porque entonces tú ya conoces diferentes lugares y si alguno de ellos te gusta, entonces tú ya sabes a cuál de ellos regresar sin tener que estarte una semana en un destino que realmente te aburra, ¿no? O no te guste. Entonces esa es otra gran ventaja de viajar en un crucero. Y bueno, retomando un poco de la ventaja de que es todo incluido, imagínate comer, desayunar y cenar sin que la carta tenga un precio. O sea, imagínate despreocuparte del hecho de tener que pagar por los alimentos. La verdad es que es algo maravilloso. A mí me encanta esa parte porque yo la verdad es que soy de las personas que les gusta comer demasiado. El tema aquí es que pues a veces el bolsillo es el que nos frena muchas veces para comer. Pero bueno, en el restaurante tienes un en el crucero tienes un restaurante buffet y tienes un restaurante a la carta. Y los dos la verdad es que comes hasta saciarte y es una experiencia muy agradable. Y bueno, pues toca hablar de las desventajas. La verdad es que encuentro muy pocas, no se me vienen mucho a la mente, pero igual si tú nos puedes dejar un comentario para compartir alguna desventaja que tú pudieras ver sobre viajar en un crucero, estaría padrísimo para poder desmenuzarla en un siguiente video. Pero bueno, creo que la mayor desventaja de viajar en un crucero es el tiempo, ¿sí? Porque obviamente cuando viajas en crucero estás acotado 7 días en un itinerario que ellos ya pusieron y si tú te quisieras quedar más tiempo en una ciudad o en un destino, pues no lo podrías hacer porque perderías el crucero. A lo mejor para muchas personas 10 horas, 12 horas es muy poco tiempo para conocer una ciudad y tal vez sea cierto. Lo que te mencionaba yo anteriormente en el punto de la ventaja es que conoces más y ahí pues tú dices, sabes que aquí me gustó y bueno, aquí me quedo y me quedo más tiempo y entonces tengo la experiencia, tengo el conocimiento, la vivencia de conocer más, ¿sí me explico? Pero ya en un siguiente viaje porque en crucero no podrías quedarte más de lo que te pide el tiempo y el itinerario del crucero. Así que esa sería una desventaja. Y bueno, quizá otra desventaja de viajar en crucero puede hacer que la gente llegase a marearse, ¿sí? Llegase a sufrir mareos y eso a lo mejor la experiencia aminore y no sea una grata experiencia. Pero yo te voy a decir una cosa, la realidad es que hay muchísimos medicamentos que puedes encontrar que te permiten pues aminorar esa parte del mareo. Yo en lo personal, las dos experiencias que he hecho en crucero, nunca viví una situación de mareo. Sí, a lo mejor se mueve un poco o ligeramente el barco, pero eso es cuando el clima no está muy favorable. Yo te voy a decir una cosa, he hecho 2 cruceros y en los 2 cruceros
no he sentido el movimiento, son barcos muy grandes con estabilizadores, pero igual podría ser una situación que si tú sufres mucho de mareo, tengas que reconsiderar o utilizar algún medicamento que te permita contrarrestar estos efectos. Así que esa sería otra desventaja. Y bien amigos, les agradezco muchísimo haber conectado en este video, haber escuchado la información que teníamos el día de hoy para ustedes, que son las ventajas y desventajas de viajar en crucero. Si tú consideras que esta información es de valor, ayúdanos a compartir, déjanos tu like y ayuda a que más personas conozcan este mundo tan maravilloso que es de los cruceros. Así que cruceristas por el mundo, nos vemos en el siguiente video.